¿Alguna vez te has preguntado por qué no puedes tocar un libro de verdad antiguo? No me refiero a esas ediciones que dicen ser del siglo XVIII o XIX. Hablo de algo anterior. Algo de antes del año 1700. Algo que puedas sostener en tus manos y sentir el peso de los siglos, porque yo sí me lo pregunté. Y lo que descubrí me quitó el sueño durante meses. Siempre pensé que las bibliotecas eran como cápsulas del tiempo, que si ibas a la biblioteca correcta, si sabías a quién preguntar, podrías pedir un manuscrito medieval, un texto renacentista, algo real, algo tangible que conectara el presente con ese pasado lejano del que tanto nos hablan. Pero cuando finalmente tuve la oportunidad de intentarlo, cuando crucé las puertas de esos archivos supuestamente llenos de historia, me encontré con algo que no esperaba, no con dificultades, no con burocracia. Me encontré con vacío. Los bibliotecarios te miran con una mezcla de comprensión y resignación cuando haces esa pregunta. Tienen respuestas preparadas. Incendios, te dicen, humedad, guerras, saqueos, deterioro natural del pergamino. Y cada explicación por separado suena lógica, razonable incluso. Pero cuando empiezas a conectar los puntos, cuando empiezas a ver cuántas veces ocurrió lo mismo en lugares diferentes, en épocas diferentes, siempre eliminando los mismos periodos de la historia, algo en tu interior empieza a hacer ruido, un ruido incómodo que no puedes silenciar. Hay familias en Europa que tienen bibliotecas privadas, familias cuyas mansiones han estado en pie durante 400 años. Sus colecciones están intactas, completas. Ningún incendio las tocó, ninguna inundación las alcanzó. Mientras las bibliotecas públicas ardían una tras otra, mientras los monasterios veían sus archivos convertirse en ceniza, estas familias no perdieron ni un solo volumen. ¿No te parece extraño? A mí me pareció más que extraño. Me pareció imposible. Empecé a hacer listas, no porque sea obsesivo, sino porque necesitaba verlo frente a mí. Necesitaba confirmar que no estaba inventando un patrón donde no lo había, y lo que vi me heló la sangre. Entre el año 1650 y el año 1850, aproximadamente 200 años, el mundo perdió casi todo su conocimiento documentado anterior a ese periodo, no de forma gradual, no a lo largo de milenios. En 2 siglos, 200 años de destrucción tan sistemática, tan completa, que hoy en día no podemos verificar casi nada de lo que supuestamente ocurrió antes. Londres, 1666. El gran incendio. La Catedral de San Pablo y su biblioteca desaparecen. Manuscritos irreemplazables de la época anterior a la Reforma. Desaparecidos. Copenhague, 1728. La biblioteca de la universidad arde durante días. Miles de textos nórdicos, daneses, islandeses. La única copia de muchos de ellos. Cenizas. Lisboa, 1755. Un terremoto, seguido de un tsunami, seguido de incendios que duraron una semana. La Biblioteca Real, los archivos jesuitas, colecciones privadas que documentaban siglos de exploración portuguesa. Todo perdido. Pero esto no termina ahí. Moscú, 1812. Napoleón se retira y la ciudad arde. Los archivos del Kremlin, bibliotecas enteras, destruidas. Washington, 1814. La Biblioteca del Congreso, 3000 volúmenes. Los textos fundacionales de una nación, quemados por soldados británicos. París durante la Revolución Francesa. Las bibliotecas aristocráticas, los archivos de la Iglesia, saqueados, dispersados, destruidos en nombre del progreso y la igualdad. Y cuando lees estas historias en los libros de texto, te las presentan como tragedias aisladas, como si fueran accidentes desafortunados, pero inevitables, de una época turbulenta. Nadie te dice que todas ocurrieron en el mismo lapso de tiempo. Nadie te señala que justo en ese período es cuando el mundo moderno estaba tomando forma, justo cuando los estados nacionales se estaban consolidando, justo cuando ciertas familias estaban acumulando un poder sin precedentes. Hay algo que me persigue desde que empecé esta investigación. Una imagen que no puedo sacarme de la cabeza.
Es una fotografía de la década de 1870. Un monarca europeo posando en su biblioteca privada. Detrás de él, estantes que se pierden en la penumbra, miles de libros encuadernados en cuero. Y esa biblioteca todavía existe. Esa familia todavía vive en esa propiedad. Esos libros todavía están ahí, pero tú no puedes leerlos. Yo no puedo leerlos. Ningún investigador puede acceder a ellos sin un permiso que nunca se otorga. Mientras el mundo perdía su memoria colectiva en llamas, ciertas personas no perdieron nada. Sus colecciones permanecieron seguras, protegidas, intactas, y hoy, 200 años después, siguen negando el acceso. ¿Qué hay en esos libros que no podemos saber? ¿Qué contienen esas páginas que el público no debe leer? He pasado noches enteras pensando en las personas que escribieron los textos que se quemaron. Imagino a un monje en algún monasterio remoto, copiando cuidadosamente un manuscrito que creía importante, trabajando a la luz de las velas durante meses, quizás años, para preservar algo que consideraba valioso para las futuras generaciones. Creía que su trabajo perduraría. Creía que alguien, en algún momento del futuro, leería esas palabras y aprendería algo fundamental sobre el mundo, sobre la historia, sobre lo que era posible. Pero ese monje no podía saber que su trabajo sería ceniza antes de que llegara el año 1800. No podía imaginar que el conocimiento que tanto esfuerzo le costó preservar simplemente dejaría de existir. Y lo más doloroso es que nosotros, aquí, en el siglo XXI, ni siquiera sabemos qué perdimos. No podemos nombrar esos textos. No podemos describir su contenido. Solo sabemos que existieron porque alguien, en algún momento posterior al fuego, mencionó que habían existido. La historia que nos enseñan comienza realmente alrededor del año 1800. Antes de eso, todo es nebuloso. Todos son copias de copias, traducciones de traducciones, referencias a textos que ya no existen. Nos dicen que la Biblioteca de Alejandría contenía el conocimiento del mundo antiguo, pero no podemos enumerar sus textos. No podemos verificar qué decían realmente. Solo tenemos resúmenes escritos siglos después de que el original desapareciera. Y lo mismo ocurre con las grandes bibliotecas islámicas de Bagdad, con las bibliotecas monásticas de Europa, con los archivos imperiales de Constantinopla. Un día estaba en una biblioteca importante. No voy a decir cuál porque todavía quiero poder volver. Le pregunté al archivista si podía ver manuscritos originales del siglo XV. Me miró con esa expresión que ya me resulta familiar. Tenemos copias, me dijo. Tenemos facsímiles de muy alta calidad, insistí. No quiero copias. Quiero ver los originales. Necesito verificar algo. Hubo un silencio incómodo. Luego me explicó que los originales están en condiciones muy delicadas, que el acceso está restringido, que tendría que solicitar un permiso especial que podría tardar meses en procesarse. Y cuando finalmente pregunté de qué año eran esos originales que guardaban con tanto celo, la respuesta fue reveladora. Siglo XIX, me dijo. Los tenemos desde el siglo XIX. Entonces le hice la pregunta obvia. ¿Y antes del siglo XIX? ¿Dónde están los manuscritos anteriores? Y ahí vino la explicación de siempre. Incendios. Pérdidas durante las guerras napoleónicas. Transferencias durante periodos de inestabilidad política. La cadena de custodia se rompió. Los registros de adquisición tienen lagunas. Pero, me aseguró, los textos que tenemos son auténticos. Han sido verificados por expertos. ¿Verificados contra qué? Esa es la pregunta que nadie quiere responder. Si los originales se quemaron, ¿contra qué comparas las copias para autenticarlas? La respuesta es que las comparas contra otras copias. Copias que también surgieron después de los incendios. Copias cuya autenticidad se basa en análisis de estilo caligráfico, en comparaciones con documentos de fecha incierta, en suposiciones sobre cómo debería verse un texto medieval. Es un círculo, es una serpiente mordiéndose la cola. Asumimos que el documento es auténtico porque se parece a otros documentos que también asumimos son auténticos. El carbono 14 no se desarrolló hasta mediados del siglo XX. Y cuando lo usas en un manuscrito, lo único que estás fechando es el material, el pergamino.
Los componentes de la tinta, no el texto en sí. No puedes saber cuándo se escribieron esas palabras. Solo puedes saber aproximadamente cuándo se hizo el pergamino sobre el que están escritas. Y el pergamino puede tener 500 años, mientras el texto tiene solo 150. No hay forma de distinguirlos. Hay un patrón en los documentos que sobrevivieron. Un patrón tan claro que una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Los textos que tenemos son textos oficiales, crónicas reales, registros administrativos, códigos legales, documentos que beneficiaban a quienes estaban en el poder, documentos que legitimaban el orden establecido, los textos independientes, las obras de pensadores que cuestionaban ese orden, las historias alternativas, las descripciones de tecnologías que no encajaban en la narrativa del progreso lineal. Esos textos desaparecieron. Piensa en lo que significa esto. Imagina que alguien en el año 1500 escribió algo que contradecía la versión oficial de la historia, algo que describía el mundo de una manera diferente, algo que sugería que las capacidades humanas en el pasado eran más avanzadas de lo que nos han contado. Ese texto tenía que guardarse en algún lugar, en una biblioteca monástica, en una colección universitaria, en los archivos de alguna ciudad. Y luego llega el año 1750 y hay un incendio, o una guerra, o una reorganización administrativa, y ese texto desaparece, para siempre. No estoy diciendo que todo fue una conspiración organizada por un grupo secreto de personas fumando puros en una habitación oscura. Lo que estoy diciendo es más sutil y quizás más perturbador. Estoy diciendo que cuando las bibliotecas ardían, cuando los archivos se perdían, alguien tenía que decidir qué salvar. Alguien tenía que elegir qué textos valían la pena preservar y cuáles podían dejarse quemar. Y esas elecciones, repetidas una y otra vez a lo largo de 200 años, dieron forma al pasado que conocemos hoy. Las bibliotecas que se construyeron en el siglo XIX tienen algo en común. Todas fueron diseñadas para ser a prueba de incendios. Estructuras de metal y concreto, sistemas de supresión de fuego, diseños que priorizaban la seguridad de los materiales. Es como si los arquitectos supieran, consciente o inconscientemente, que había que protegerse contra la misma amenaza que acababa de destruir todo lo anterior. ¿Estaban protegiendo el conocimiento o estaban protegiendo una narrativa recién construida? Hay textos que sabemos que existieron porque hay referencias a ellos en obras posteriores, libros citados por otros autores, manuscritos mencionados en catálogos antiguos, pero los textos mismos ya no existen. Solo tenemos las referencias, solo tenemos las citas. Y esas citas siempre son breves, nunca lo suficientemente extensas como para reconstruir el argumento completo del texto original. Es como si pudiéramos ver las sombras de algo importante proyectadas en la pared, pero nunca el objeto que crea esas sombras. Me pregunto qué sabían las personas en el año 1400 que nosotros ya no sabemos. Me pregunto qué técnicas de construcción se perdieron, qué comprensión de la astronomía, de las matemáticas, de la medicina. Hay edificios que todavía están en pie, construidos hace 800 años, que los ingenieros modernos admiten que no saben cómo replicar exactamente. Hay monumentos cuya precisión desafía las herramientas que supuestamente estaban disponibles en esa época. Y cuando preguntas cómo se hicieron, la respuesta es siempre vaga. Mucho tiempo, mucha mano de obra, mucha paciencia. Pero nunca una explicación técnica detallada, porque los textos que explicaban esas técnicas se quemaron. Existe la posibilidad de que el mundo antes del año 1800 fuera radicalmente diferente de lo que nos han enseñado, que las sociedades funcionaran de maneras que no encajan en la narrativa del progreso constante desde la oscuridad hacia la luz, que hubiera sistemas de organización social, de producción de energía, de comprensión del mundo natural, que simplemente no sobrevivieron la transición hacia la modernidad. No porque fueran inferiores, sino porque eran incompatibles con el nuevo orden que estaba tomando forma. O quizás todo fue exactamente como nos dicen. Quizás los incendios fueron solo accidentes. Quizás la destrucción fue aleatoria. Quizás no hay ningún patrón significativo
y yo estoy viendo conexiones donde no las hay. Pero incluso si aceptamos esa versión, el resultado es el mismo. Vivimos en un mundo donde la historia verificable comienza alrededor del año 1800. Todo lo anterior existe solo en versiones filtradas a través de las instituciones que se beneficiaron de esa consolidación. No puedes verificar lo que no existe. No puedes cuestionar narrativas construidas sobre fuentes que ya no están disponibles para inspección. No puedes desafiar la autoridad de instituciones que controlan el acceso a los únicos documentos que supuestamente sobrevivieron. Es un sistema perfecto, un círculo cerrado. La evidencia que refutaría la historia oficial se quemó, y lo que queda solo puede interpretarse a través de los marcos establecidos por quienes controlan el acceso. Pienso en esas bibliotecas privadas, esas colecciones familiares que sobrevivieron intactas mientras todo lo demás ardía. Pienso en las familias que las poseen, nombres que aparecen en la banca, en la industria, en la consolidación del poder durante exactamente el periodo en que todo lo demás se estaba quemando. Y pienso en lo que hay detrás de esas puertas cerradas, en esos libros que existen pero que están fuera de nuestro alcance. ¿Qué contienen? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Y por qué, después de 200 años, todavía se niegan a compartirlo? La respuesta oficial es que son propiedades privadas, que las familias tienen derecho a mantener sus colecciones cerradas. Y legalmente, eso es cierto. Pero moralmente, cuando esas colecciones contienen posiblemente los únicos registros sobrevivientes de períodos enteros de la historia humana, ¿no debería haber alguna obligación de permitir el acceso? ¿No debería el conocimiento sobre nuestro pasado colectivo estar disponible para todos? Hay preguntas que los historiadores admiten que no pueden responder. Períodos donde los registros son demasiado escasos. Eventos donde las fuentes se contradicen. Tecnologías que aparecen sin una clara línea de desarrollo. Y cuando presionas para obtener más información, la respuesta es siempre la misma. Los documentos se perdieron, los textos se quemaron. No podemos saber con certeza, pero rara vez mencionan que esas pérdidas no fueron aleatorias, que ocurrieron en un patrón, que se concentraron en un periodo específico, que ciertos tipos de conocimiento desaparecieron mientras otros sobrevivieron. Si quisieras borrar un pasado, si quisieras reescribir la historia a gran escala, no necesitarías destruir cada copia de cada texto, solo necesitarías destruir lo suficiente para que la verificación se volviera imposible. Lo suficiente para que los fragmentos sobrevivientes pudieran reinterpretarse, reorganizarse y presentarse como autoritativos por las instituciones que controlas. Necesitarías incendios, muchos de ellos, a lo largo de un período crítico, dirigidos a los repositorios que preservaban conocimiento alternativo. Y luego necesitarías que todos lo aceptaran como coincidencia. El silencio es lo más perturbador. La forma en que las instituciones académicas reconocen estas pérdidas con notas al pie y menciones de pasada, como si la destrucción del conocimiento acumulado de la humanidad fuera simplemente un hecho desafortunado, pero poco notable de la historia. Sin indignación, sin investigación sobre patrones, sin preguntas sobre qué fue deliberadamente atacado versus qué fue daño colateral. Solo aceptación. Estamos viviendo con las consecuencias de esos 200 años de destrucción. Cada vez que leemos un libro de historia, cada vez que aprendemos sobre el pasado, estamos recibiendo una versión que sobrevivió el filtro, no la versión completa, no todas las perspectivas, solo lo que fue permitido permanecer. Y la mayoría de las personas nunca lo cuestionarán, porque ¿cómo puedes cuestionar algo cuando la evidencia que lo refutaría ya no existe? Miro las estanterías de las bibliotecas modernas y veo orden. Veo organización. Veo siglos de historia humana cuidadosamente catalogados y preservados. Pero ahora también veo los espacios vacíos. Los lugares donde deberían estar los textos que se quemaron. Las preguntas que nunca podremos responder porque alguien, en algún momento entre 1650 y 1850, decidió que cierto conocimiento no debía cruzar el umbral hacia la modernidad. Y ese es el legado que heredamos, no la suma total del conocimiento humano,
sino lo que quedó después de que el fuego hiciera su trabajo.